Drake, el rastrillo. Hace 3 años yo acababa de regresar de un viaje a Cataratas del Niágara con mi familia para el 4 de julio. Todos estábamos muy cansados después de un largo día de conducir, por lo que mi esposo y yo pusimos a los niños en la cama y lo llamo de una noche. A eso de las 4 a.m. me desperté pensando que mi esposo se había levantado para ir al baño. Usé ese momento para robar a las sábanas, solo para despertar a mi marido en el proceso. Me disculpé y le pregunté que si él se había levantado. Cuando se volvió hacia mí, él abrió la boca y sacó los pies del extremo de la cama. Tan rápido su rodilla casi me tiró, entonces me agarró y no dijo nada. Después de adaptarme a la oscuridad por unos segundos, fui capaz de ver lo que causó la reacción extraña. A los pies de la cama, sentado y de espaldas a nosotros, había lo que parecía ser un hombre desnudo, o un gran perro sin pelo de algún tipo. Su posición corporal era inquietante y un poco natural, como si hubiera sido golpeado por un coche o algo así. Por alguna razón no me asusté, más me preocupaba su condición. En ese punto yo pensaba que teníamos que ayudarle. Mi marido estaba mirando por encima de su brazo y la rodilla enclavado a la posición fetal, de vez en cuando mirándonos antes de regresar a la criatura. En una ráfaga de movimiento, la criatura rodó por el lado de la cama y se arrastró rápidamente en una especie de agitano y extraño movimiento a lo largo de la cama, hasta que estaba más o menos de un palmo de la cara de mi marido. La criatura estuvo completamente en silencio durante unos 30 segundos, o probablemente más cercano a 5, parecía mucho más. Solo mirando a mi marido, la criatura entonces puso su mano en su rodilla y corrió al pasillo, que conduce a los cuartos de los niños. Grité y corrí hacia el interruptor de la luz, planeando ir a detenerlos antes de que dañara a mis hijos. Cuando llegué al pasillo, la luz de la habitación era suficiente para verlo agachado y encorvado sobre unos 20 metros de distancia. Se dio la vuelta y me miró directamente a mí, cubierto de sangre. Encendí la luz y vi a mi hija Clara. La criatura corrió por las escaleras mientras que mi esposo y yo corrimos para ayudar a nuestra hija. Ella estaba muy mal herida y solo habló una vez más en su corta vida. Ella dijo: Mi marido conducía su auto en un largo de la noche, mientras que apresurarse a nuestra hija al hospital, pero no sobrevivió. Al ser una ciudad pequeña, tiene alrededor la noticia como bastante rapidez. La policía estaba atento al principio y el diario local tomó mucho interés también. Sin embargo, la historia nunca fue publicada y las noticias de televisión local sin más trámite tampoco. Desde hace varios meses mi hijo Justin y yo nos alojamos en un hotel cerca de la casa de mis padres. Después decidimos volver a casa y empecé a buscar respuestas a mí misma. Finalmente, localizado en un hombre del pueblo al lado que tenía una historia similar. Nos pusimos en contacto y empezamos a hablar de nuestras experiencias. Sabía que otras 2 personas en Nueva York que habían visto a la criatura, que ahora se conoce como el rastrillo. Nos tomó los 4 alrededor de 2 años completos de búsqueda en internet y la escritura para llegar a una pequeña colección de registros del rastrillo. Ninguno de ellos dio ningún detalle. La historia o el sentimiento, una entrevista, tenía una entregada implica a la criatura en sus primeras 3 páginas. Y nunca la volvió a mencionar. Registro de un marinero no explicaba nada del encuentro, diciendo solo que se les dijo que fuera por el rastrillo. Esa fue la última entrada en el registro. Hubo, sin embargo, muchos casos en que la visita de la criatura era de una serie de visitas a la misma persona. Varias personas también. Mencionó que se habla, mi hija incluida. Esto nos llevó a preguntarnos si el rastrillo había visitado uno de nosotros antes de nuestro último encuentro.
He creado un grabador digital cerca de mi cama y lo dejaron correr toda la noche, todas las noches durante 2 semanas. Yo sería tediosamente a escanear a través de sonidos de mí dando vueltas en mi cama. Cada día cuando me desperte, al final de la segunda semana, yo ya estaba acostumbrada al sonido ocasional de sueño mientras desdibujando a través de la grabación a 8 veces la velocidad normal. Esto todavía tardó casi 1 hora o 2 días. En el primer día de la tercera semana, me pareció oír algo diferente. Lo que encontré fue una voz chillona. Era el rastrillo. No puedo escuchar el tiempo suficiente para empezar a transcribirlo. No he dejado que nadie lo escuche todavía. Todo lo que sé que he oído antes. Y ahora creo que hablo cuando está sentado frente de mi esposo. Yo no recuerdo haber escuchado nada en ese momento, pero por alguna razón, la voz en la grabadora inmediatamente me lleva de vuelta a ese momento. Los pensamientos que deben haber pasado por la cabeza de mi hija me ponen muy molesta. No he visto al rastrillo desde que arruinó mi vida, pero sé que ha estado en mi habitación mientras yo dormía. Me conoce y temo que una noche me despertaré para verlo mirándome. Hey, hola, yo soy Kawiton. Y yo, Amy, la voz de chica en las creepypastas. Te agradeceríamos mucho si le dieras like y te suscribieras. Ya que ha costado un poco hacer este tipo de videos. Y también puedes pedir tu creepypasta favorita abajo en los comentarios. Un saludo y... Que tengas lindos sueños.